Pensar lo que se ve. En La Cola Feliz. Con Mariela Celis y Nelson Bocaranda. Circuito Éxitos. Bueno, amigos, nuestro invitado es ahora Félix Seijas, es estadístico, profesor de la Universidad Central de Venezuela, director de Delfos y articulista del diario El Nacional. Siempre ha sido muy atinado su análisis político, por eso lo hemos invitado, porque el Tribunal Supremo de Justicia ha cambiado la directiva de 7 partidos de oposición. Tiene 8 años avanzando en su estrategia de consolidar un nuevo ecosistema de partidos políticos, construyendo una oposición política que en el corto plazo no tiene capacidad de intentar exigir la alternancia en el Poder Ejecutivo, pero puede enfocarse en desplazar a los referentes tradicionales de la oposición venezolana. La intervención judicial comenzó a ejecutarse semanas antes de la elección del año 2012 con la intervención judicial de las directivas de Podemos y PPT. Esas organizaciones forman parte de la estructura de campaña del candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky. No obstante, la intervención del Tribunal Supremo de Justicia y la imposición de nuevos directivos provocó cambio de última hora en apoyo a Capriles Radonsky para terminar respaldando a Hugo Chávez. En la mayoría de los casos, la intervención judicial consistió en transferir el control de los partidos a integrantes relacionados o cercanos al gobierno o a militantes de los partidos que se han caracterizado por distanciarse de las estrategias de la Mesa de la Unidad Democrática, la famosa MUD, de la que casi no nos acordamos. Félix, puedes decirnos, el panorama es muy negro, desalentador en cuanto a democracia. El gobierno ha cometido, no le importa ya definitivamente nada, así como salió a defender a Alex Saab por la sorpresa que les causó la detención, a decir que era un funcionario diplomático y tantas otras cosas, ha empezado a tomar medidas contra los partidos de la forma más descarada, absolutamente irracional, pareciera para la gente, pero que es parte de un plan estratégico que vienen ejecutando desde hace años. Pero no quiero quitarte más tiempo para que seas tú el que nos analice y nos diga qué vamos a hacer, qué nos toca en el futuro próximo. Sí, bueno, el gobierno ha decidido seguir los pasos, cumplir con la agenda que ya tenía establecida de hace mucho tiempo, que ha venido cumpliendo poco a poco. Este tema del COVID ha sido un golpe duro para la oposición en muchos sentidos. Uno de ellos es que ha dejado claro pues quien tiene el control del territorio, que es el gobierno nacional. No ha habido una respuesta que sea percibida por la población como contundente por el lado opositor. Esto quizás entonces le debilita su poder de convocatoria. Además, el gobierno en este momento, está viviendo un momento importante para ellos, una oportunidad a la que le están echando mano, la oportunidad de tener una oposición que ellos pueden controlar en cierta manera, una oposición que les es favorable en cierta forma, y ha decidido dar el zarpazo, no definitivo, porque nunca será definitivo, pero sí dar un zarpazo importante al cuadro políticos opositores, que es, luego de la sentencia o de la designación de los rectores por parte del Tribunal Supremo de Justicia, que ya es tratar de lanzar otro mensaje muy negativo a lo interno para desalentar el voto. Ha ido inmediatamente en contra de las estructuras organizativas, porque todo esto que se está haciendo pues busca en buena forma debilitarlas internamente a través de su división. Las ponen en una situación bastante complicada, su misma militancia, los mismos políticos que están allí adentro tienen que tomar ahora partido, qué cosas van a terminar sucediendo allí. Es decir, es un golpe importante en sus estructuras y un golpe importante moral para el votante. Ante todo esto, el gobierno, fíjate, yo pienso que sí, obviamente el gobierno ha decidido dar este paso. El gobierno también enfrenta una paradoja, que es tratar de conseguir la mayor legitimidad hacia afuera, internacional, pero por supuesto su prioridad es mantener el poder, y como su prioridad es mantener el poder, eso es lo que favorece. Estos pasos van hacia allí, hacia tratar de incluso debilitar la posición para evitar cualquier posible sorpresa acercándonos al proceso electoral. Cualquier posible sorpresa es que los factores opositores decidiesen participar, que hubiese una unidad alrededor de esto, que logren rápidamente solventar el tema de candidaturas, y quizás a través de una buena campaña pues logren
levantar una votación importante y adquirir un número de curules importante. Bueno, incluso a eso mismo le están dando un golpe y están evitándolo, ¿no? Y bueno, y al gobierno por supuesto que algo le interesa, mantener algún tipo de legitimidad hacia afuera e incluso hacia adentro. Estas elecciones, si al gobierno no le importara absolutamente nada, pues ni elecciones hiciera, pues tiene que mantener ciertas formas, también tiene un aparato de sostén interno, por ejemplo, los cuadros militares a los que tiene que también transmitirle cierta fachada con la que ellos se sientan relativamente cómodos, ¿no? Entonces, claro, todos estos movimientos también apuntan hacia eso. Igualmente, el PSUV no es un bloque monolítico, no Monolítico, tampoco. exactamente. Ellos están internamente también tratando de mantener su equilibrio, lo hacen bastante bien, pero bueno, también tienen que mantener estas formas porque también tienen allá internamente pues algunos cuadros que son un poco más moderados y que necesitan ver estas formas, aunque sepan que se están haciendo cosas realmente terribles, ¿no? Inconstitucionales, además. Sí, correcto, pero bueno, pero lo están haciendo, es decir, va a haber unas elecciones, hay una oposición, hay quienes dicen que no se les debe llamar oposición o que se les debe llamar oposición, eso para mí es un tema secundario, ¿no? Incluso si los llamamos oposición, pues bueno, está bien, son oposición, el asunto es que el gobierno no puede elegir a qué oposición enfrenta, ahí es donde está el problema, si aquellos también son oposición, bueno, estos también son oposición, el problema es que el gobierno está eligiendo a cuál y a otros los está aniquilando. Ahí es donde el juego es anticonstitucional y antidemocrático. Ahora, pero fíjate, decías esto de que adentro hay cuadros moderados, ¿no? Dentro de ellos, pero resulta que los moderados están en minoría porque bueno, el gobierno a troche y moche hace lo que le da la gana y avanza. Y yo creo que, bueno, vuelve otra vez la oposición a estar deprimida, en minoría en cuanto a fuerza, etcétera, digo, aunque sea más que haya mayoría opositora en el país, es en minoría en cuanto a la concurrencia a todos estos eventos. Sí, yo creo que el gobierno internamente, me atrevería a decir que los moderados no son minoría. El asunto es que no están, no tienen en este momento el poder. Fuerza. Incluso dentro del PSUV, exactamente, no tienen fuerza. Entonces, pero están ahí y por algo el gobierno debe cuidar alguna forma. En cuanto a la oposición, fíjate que hay algo interesante, ¿no? Que es que si lo ponemos en números, imaginémonos todo el padrón electoral. Un tercio de ese padrón electoral estaría dispuesto a votar por el gobierno y la gran mayoría iría sin mucha presión. Hay otros que lo llevan, que lo buscan, pero supongamos ese tercio es del gobierno electoralmente, como fuerza electoral potencial. De la oposición o los que quisieran votar en contra del gobierno, pues bueno, son las otras 2/3 partes, pero esas 2/3 partes también las podemos dividir en dos. Una tercera parte que no iría a votar a menos que sienta que realmente hay condiciones que le digan a ellos, que ellos perciban que ese voto va a valer y todo aquello, ¿no? Esa es una tercera parte, que también hay unos pedazos dentro de esa tercera parte que no irían a votar a menos que papá Dios esté en el CNE y bueno, ya son cosas extremas. Pero tenemos el otro tercio que estaría dispuesto a votar si es convocado por alguna fracción opositora que ellos sientan válida. Ese tercio también lo podemos dividir en dos internamente. Un tercio que iría solo si los factores que ellos consideran legítimos opositores lo llaman a votar, es decir, Juan Guaidó, el G4, el grupo de oposición que sabemos que está allí resistiendo, y la otra mitad que iría a votar lo llamen estos cuadros o incluso si los llaman algunos otros. Por ejemplo, lo que ocurrió en el 2018 con la elección con Henry Falcón y con Bertucci, dos candidatos cuestionados en muchos sentidos y sin embargo hubo un grupo opositor que acudió a votar. Bueno, es esa mitad de ese tercio la que quería. Bueno, a eso están apelando los cuadros políticos, primero lo de la Mesa de Diálogo Nacional, también los cuadros de los partidos Primero Justicia y Acción Democrática, que ante este golpe que ha recibido esas dos agrupaciones, seguramente, bueno, ellos van a terminar yendo con esa tarjeta, por un lado AD, por otro lado Primero Justicia, vamos a ver qué pasa con Voluntad Popular entre hoy y mañana,
pero entonces ellos están apelando a ese número de votantes que al ser llamados posiblemente van a ir a votar y bueno, y le van a dar ciertos curules, ¿no? Más aún si se modifica el sistema de elecciones, que seguramente va a ser algo proporcional, bueno, garantizarle más curules a ellos, serán una minoría dentro del Parlamento, pero estarán allí, pues, con cierta representación. Entonces, el gobierno también tenía que curarse en salud en este sentido, curarse en salud porque tenía un tercio del padrón electoral dispuesto a votar, bastara con que la oposición se organizara y llamara, pues ya arrancaba con ese piso, y de ahí en adelante, pues, a través de campañas, a través de trabajo, pues eso pudiese crecer. Esa amenaza la está tratando de eliminar el gobierno con todos estos movimientos últimos que está haciendo. Ahora, el gobierno se quita la careta, no le importan absolutamente nada. Entonces, claro, ¿cómo convencernos? ¿Cómo hacer que alguien vaya a votar en una situación tan difícil como esta? Si se toman todas lo que le quedaba es la instancia de la Asamblea Nacional, al controlarla, al ganarla, ¿será válido eso ante el mundo? Está pidiendo inclusive organizaciones importantes de gobierno o de apoyos internacionales, empresas como la CAF y todas otras que piden que sea la Asamblea Nacional la que autorice todas las negociaciones que se hagan. Seguramente no, seguramente no, seguramente de todos los partidos que no reconocen en este momento al gobierno nacional, bueno, es posible que algunos pasen a una posición más moderada, eso habría que verlo, pero seguramente, bueno, las principales instancias internacionales, ya Estados Unidos se pronunció, también la Unión Europea. La Unión Europea, claro. Entonces, seguramente no, pero es que eso es lo que está pasando en este momento, es decir, por supuesto que el gobierno Igualito, no está completamente cómodo, pero los problemas que tiene este gobierno en este momento de reconocimiento ya están ahí, no va a ser algo nuevo, las sanciones ya están ahí, no son algo nuevo, ya sabe que están, ya sabe el sabor, ya sabe a qué huelen, ya las está surfeando, es decir, eso es correcto, pero son variables que ya el gobierno las está manejando en este momento. Pero ahora, bueno, es de verdad, no sabemos, estamos en una encrucijada muy grande y creo que pues los electores con timidez podrán hacer algo a futuro. Ahora, esto al gobierno no le importa en absoluto la opinión internacional, ni la opinión de la Unión Europea, ni la de Estados Unidos, ni la de nadie más. Hacen lo que quieren y avanzan, siguen avanzando. Ahora, en medio de una crisis tan grande, no el COVID solamente, el coronavirus, sino todo lo que tenemos, el drama de la gasolina, el drama de la inseguridad, el drama de la corrupción, todos los dramas que rodean al gobierno, sigue siendo un gobierno fuerte. Bueno, porque son dramas que está manejando. Y claro, ¿dónde está su fortaleza? Su fortaleza, por supuesto, tiene el control de la Fuerza Armada, tiene el control de las instituciones, pero su principal fortaleza es que está en un terreno en el que la pelea es muy desigual, un terreno en el que enfrenta pocas amenazas serias, creíbles. La amenaza externa, bueno, es una amenaza que ya lo acabamos de hablar en el tema de las sanciones, bueno, ya sabe con qué se come eso y se lo está comiendo. En el tema de algún tipo de intervención bélica, bueno, nunca ha sido una amenaza creíble, pues ya ha estado desechada ya de hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, y en West Point el fin de semana Trump lo dijo de manera bastante clara: nosotros no vamos a estar interviniendo en ningún lado porque no somos la policía, y listo. Es decir, entonces el gobierno, su fortaleza también radica en que no tiene contrincante importante interno, y el contrincante lo tiene, pareciera tenerlo acorralado, y le sigue asestando golpes importantes. Ahora, el votante, bueno, yo creo que en este momento el tema de votar o no votar es un tema, no voy a decir secundario, porque nunca va a ser secundario, pero no es el dilema en este momento. En este momento el dilema es cómo se rescata la voluntad de la gente, cómo se rescata un poder de convocatoria, cómo se puede de nuevo movilizar a la población alrededor del rescate de los derechos civiles y políticos. Es decir, si nos concentramos en unir a la gente alrededor de una lucha por el rescate de esos derechos, pues bueno, se pueden ir despertando esa energía que cada vez más cae en un estado de letargo, bueno, puede irse despertando. Y tenemos un hecho
importantísimo que son estas elecciones, que es un hecho más en el camino, que no se puede ignorar. Alrededor de él se puede empezar a trabajar por el rescate de esos derechos. No quiere decir que se vaya a participar o que no se vaya a participar, eso se verá después. Se va llenando una carpeta, se va llenando un expediente, se le dice a la gente, fíjate, principalmente la gente, lo que más lo desmotiva es la incertidumbre. La gente no sabe dónde está parada en este momento. Así es. Hay mucha incertidumbre en ese sentido, no sabe hacia dónde se está caminando, si se está caminando o no se está caminando. Bueno, hay que darle certidumbre, es decir, hay que armar una ruta de lucha por esos derechos, ir armando ese expediente, ir dando los pasos, decirle a la gente aquí estamos y estamos caminando en este sentido. Y cuando se llega el momento de tomar la decisión o no de esta elección en particular, bueno, se tendrá esta carpeta y con ese expediente se toma la decisión. Es decir, no se llega a tomar esa decisión de una manera vacía, sino sobre una base de un trabajo que se viene haciendo, que incluso entonces te da pie a continuar el trabajo el día de la elección y después de la elección, se participe o no se participe, ese es otro tema, pero se tiene que trabajar por tratar de empezar a construir esa carpeta, empezar a avanzar, ver las rendijas que existen, las que sean, ¿no? Empezar a elevar los incentivos de la parte moderada de aquel lado también, para que esa parte moderada se pueda potenciar en la medida en la que se haga. Bueno, y aquí no estamos hablando sino de un camino que no es un camino de un día para otro. Los caminos de un día para otro se han ofrecido, no han funcionado, por razones obvias no han funcionado. Bueno, tenemos que empezar a trabajar en un plan de corto, mediano y largo plazo, ir avanzando, ir ganando terreno, ir aprovechando rendijas, ir avanzando para que en algún momento, pues bueno, las condiciones ya sean más propicias y se pueda avanzar incluso más rápido hacia el rescate de un sistema de libertades. Pareciera que estamos retrocediendo a épocas pasadas y a situaciones muy parecidas a las que hemos enfrentado en otros momentos. Es un retroceso otra vez. Sí, es un retroceso, correcto. Un retroceso, yo creo que es quizás el retroceso más grande que hemos tenido en los últimos años, esto que está ocurriendo en este momento. Por eso urge, y quizás todo esto que está ocurriendo pues termine de abrir el camino a que la oposición política, incluso la sociedad civil, una sociedad civil que se está moviendo, eso es importante decirlo, una sociedad civil que se está organizando, una sociedad civil que siente que tiene que ejercer un rol en este momento importantísimo ante la debilidad de los mismos cuadros políticos. Bueno, este es el momento de moverse para detener esa caída, para detener ese retroceso. De nuevo, no es un camino fácil, aquí nadie está hablando de soluciones mágicas, no existen lamentablemente, y esto está muy avanzado, es decir, no podemos aspirar que en cuestión de 1 o 2 meses, con una movida rápida, entonces todo cambie. No es así, hay que organizarse para un trabajo de largo aliento. Ahora, Félix, estamos conversando, amigos, con Félix Seijas, porque de verdad que la situación es difícil y además las interrogantes son cada vez mayores. Félix es estadístico, profesor de la Universidad Central de Venezuela, director de Delfos, articulista del Nacional. Ahora, ¿cómo sobrevive un gobierno ante tanto drama, tantos problemas, tantas fallas en todo, ante el fracaso en todas las áreas que experimenta? Si vamos de la gasolina a las mismas claves, la alimentación, el COVID, tantas cosas que hay. ¿Cómo hace un gobierno así para sobrevivir? No sé, pareciera que no solo que es eterno, sino que pareciera que no le entra ni coquito. Bueno, pero es que esto no llegó de un día para otro. Esto es un camino son 20 largo, años, muy son largo. 20 años. Exactamente, son 20 años de los cuales, bueno, los últimos 5 han sido realmente dramáticos, pero incluso este dramatismo tampoco fue que llegó de un mes para otro. No, Han sido fue poco a 5, poco. 4 años en Sí. lo que esto se ha venido deteriorando, incluso esos mismos ofrecimientos. Lamentablemente se ha levantado la expectativa de que las cosas se podían solucionar de un momento para otro, que el cambio político podía venir de un zarpazo. Bueno, esto no se venía cumpliendo, la expectativa sube, de un trancazo caes al piso y te vas desanimando. Entonces, de nuevo, el gobierno, su fortaleza es la debilidad del contrario. Y bueno, este es un país que en este momento se ha vuelto, primero, fíjense lo que nos están haciendo, ¿no? Este es un gobierno que se siente tan libre para maniobrar internamente, que un día nos dice que hay tantas bombas de gasolina a tal precio internacional, una cosa que todos los gobiernos le ha tenido un miedo tremendo. Bueno, nos dice eso, y otra a precio regulado, que también es un precio bastante razonable, alto, pues, ¿no? Y bueno, y a los 2 días, pues, elimina casi todas las bombas a precio subsidiado y las pone a precio internacional, y deja pocas con el precio regulado, y
y nada, prácticamente ni lo anuncia y no ocurre nada, no hay, es decir, se está moviendo a sus anchas porque internamente no tiene un contrapeso. Y el tema también es que que en este momento está tan deteriorado que también es relativamente económico para alguna fuerza externa auxiliarlo y mantenerle un mínimo de Ahora, Félix, estabilidad. pero fíjate una cosa, esto rompe las negociaciones, pareciera, porque ahora en esta situación sin partido ni nada, ¿qué negociación se puede hacer cuando aquella invitación de Noruega pasó lo que pasó con las otras reuniones que hubo antes en Dominicana? Es decir, hemos visto que las negociaciones se van truncando. Claro, pero cuando tú entras a negociar, tú no te puedes montar en el ring de boxeo con Tyson Sí, y pensar claro, que vas exactamente. a ir y lo vas a noquear. No, tú le tienes que Tienes que ganarle con tenerlo ahorita puntos. bien, bien deprimido, sí, Tienes señor. que irlo cansando, lo que hizo Muhammad Ali allá en África con Foreman. O sea, tú tienes que irlo cansando, tienes que irlo trabajando, tienes que ir viendo cuáles son tus oportunidades, pero irte a caer a golpe de tú a tú no puedes hacerlo. Bueno, en este momento, para tú poder negociar y que eso tenga sentido, el gobierno tiene que tener incentivos para ceder. Si no los tiene, pues ahí no vas a lograr nada. Y esos incentivos hay que irlos construyendo. El asunto es que en estos últimos 2 años, lamentablemente, a mi manera de ver las cosas, los incentivos más bien han venido retrocediendo. Entonces, esos incentivos hay que irlos construyendo y de eso es lo que hablaba hace un rato, o sea, ese rescate de la política, ese rescate de buscar rendijas, ese rescate de ver por dónde nos metemos, ese rescate de tratar de aumentar esos incentivos en el ala moderada para que esa misma ala moderada ya interna pues también ejerza presión. Esas cosas hay que irse ganando, hay que irlas trabajando, pero hay que irlas trabajando con coherencia y de nuevo, no, si eso se abandona en favor de salidas rápidas, pues entonces el resultado es más o menos en lo que estamos. Eso es lo que estamos, así que bueno, lo están alcanzando, tienen que prepararse, es decir, empezar a ensayar a la sombra, ¿oíste? Entrenar a la sombra, será. Bueno, No queda otra. bueno, agradecido, Félix Seijas, amigo, estadístico, profesor de la Universidad Central de Venezuela, director de Delfos y articulista del Nacional. Así que gracias y continuamos amigos con más de La Cola Feliz, por éxitos.